Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Amagá Televisión. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Valencia Bedoya, muy complacido de acompañarlos nuevamente en este programa, La Personería de la Gente, un programa que convoca la voluntad y la coordinación del canal comunitario Amagá TV y de la personería del municipio de Amagá. Como les decía, mi nombre es Carlos Andrés Valencia, les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Tenemos la intención con el señor personero de realizar ese programa cada 15 días y acompañarlos cada 15 días con temas que son del interés de ustedes para el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades como ciudadanos. Por supuesto, con temas que tienen que ver o que se orientan desde o que son competencia de la personería municipal del municipio de Amagá. Señor personero, bienvenido a este su programa. Así es, muchas gracias Carlos Andrés. Nuevamente nos encontramos en el programa. Un saludo muy especial a toda la comunidad que hasta ahora nos ve a través de Facebook o a través de la señal del canal Amagá Televisión. Queremos pedirle excusas porque la intención era hacerlo cada 15 días, pero dada una situación de salud que tuve y que le di a conocer que era el tema y la presencia del COVID-19, pues efectivamente hoy ya como superviviente de esta dura enfermedad volvemos nuevamente a nuestras labores. Y un programa más, y un programa en el que queremos hablar hoy en especial de un derecho fundamental como lo es el derecho de petición. Bueno, pero antes de ir para eso aprovecho para que el señor personero, por la experiencia que ha tenido precisamente, les dio un mensaje de autocuidado con relación al COVID, porque la pandemia no se ha ido, la enfermedad no se ha ido, sigue entre nosotros. Así es, Carlos, es una invitación muy clara y muy cercana a toda la comunidad amagaseña para que nos cuidemos. El COVID es una enfermedad real, es una enfermedad que hoy nos afecta, es una enfermedad que efectivamente que es una pandemia, que como se lo dije en conversaciones a ustedes mucho rato cuando tuvimos recién salido, esto es una ruleta rusa que yo personalmente invito a la comunidad a que no se atreva a tenerla, porque puede que a alguien le vaya bien, que como mi persona, que tuve síntomas, pero síntomas moderados, pero también existen casos donde tenemos que lamentar efectivamente la vida o fallecimientos o atenuaciones mucho más grandes en la salud que terminan desencadenando en una situación compleja. Yo creo que lo más complejo del COVID es, aparte del aislamiento, es aislarse de la familia, aislarse de la comunidad, aislarse de las personas que a uno lo quieren, por miedo a contagiarlos. Por eso la invitación es a que siempre sigamos usando el tapabocas. Yo veo mucha gente en la calle y hago un llamado de atención. Mucha gente en las calles sin el tapabocas, mucha gente sin respetar el distanciamiento social obligatorio. Todo en día con la nueva normalidad de la que normalmente hablamos, efectivamente colocó en las manos de los amagaseños y de la ciudadanía el cuidado propio por la salud propia y por la salud de los demás. Si no nos queremos cuidar, cuidemos por lo menos a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestros ancianos, a nuestros primos, a nuestros hermanos. El COVID no distingue edad para de pronto en algún momento acabar con la vida de personas. Hay personas jóvenes que se han muerto, como también hay personas adultas que han partido a causa del COVID. Y esto es una enfermedad compleja, Carlos. Esto no es para que la comunidad siga pensando que es un juego. Está ¿cierto? claro entonces el mensaje de autocuidado, mantener las medidas de autoprotección para cuidarnos entre todos es fundamental sobre todo porque hay población y a ustedes les puede sonar como
A datos, ¿cierto? Un dato genérico. Hay población vulnerable, sobre todo las personas adultas y las personas con algunas enfermedades de base. Es muy importante que tengan en cuenta que esas personas adultas o que tienen enfermedades de base pueden estar dentro de su núcleo familiar y más vale prevenir que lamentar. Así suene a reiterativo, a un punto en común, esa frase de más vale prevenir que lamentar sí que es importante. Si no, pregúntele a las personas que han tenido el infortunio de perder a alguno de sus seres queridos. En Amagá nos ha pasado, conocemos familias, conocemos personas que se han ido de cuenta del COVID, como que han tenido afectaciones mayores a las que tuvo Alex Joan, y como decía, hay gente todavía que se atreve a decir esa enfermedad no existe. Pero sí que existe, y aquí tenemos una persona pues que ha padecido las consecuencias de sufrir esa enfermedad. Entonces ese es el mensaje y queremos llegar con ustedes reiterativamente en ese mensaje. Uno de los deberes de los ciudadanos es ejercer responsablemente sus derechos y conocer cuáles son. Hablando de derechos, vamos a hablar de un derecho fundamental, el derecho fundamental de petición. Yo quisiera que el señor personero pues nos introduzca en la herramienta tan importante para el ejercicio de los derechos, para el ejercicio de la ciudadanía, que implica el reconocimiento del derecho de petición como un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir eso que acabo de mencionar? Es correcto. Yo quisiera decirle a la gente qué es el derecho de petición. Sí, el derecho de petición es el derecho fundamental que tienen los ciudadanos de este país a través de una comunicación respetuosa, solicitar sus derechos, el cumplimiento de sus derechos, solicitar a nombre propio o a nombre de personas, de conglomerado de personas, el cumplimiento por parte del Estado de su derecho de agravio, ¿cierto? Tienen también para solicitar un derecho fundamental que se sienten vulnerados, para hacer solicitudes respetuosas respecto a situaciones jurídicas o situaciones de la vida cotidiana, para no hablar técnicamente, situaciones de la vida cotidiana que se están viendo afectados por una actuación administrativa, ¿cierto? El derecho de petición se puede presentar ante cualquier autoridad pública y también, de acuerdo a la ley 1755, que también establece que también se puede presentar ante personas de derecho privado. Pero vamos por partes, señor personero, si le parece. El día de hoy les traemos la socialización, el tratamiento de esta figura del derecho de petición. ¿Y por qué lo hacemos? En el primer programa que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes de la personería de la gente, acá desde el canal comunitario, les compartimos, les hablamos de las funciones del personero y dijimos que eran miles de funciones las que tiene el personero municipal en Colombia, que son muchísimas, pero que vamos a tratar de compartir algunas herramientas, algunos mecanismos muy importantes para hacer ese proceso de formación ciudadana de mano de la personería de la gente para el cumplimiento de sus derechos y deberes. Entre más conozcan los derechos los ciudadanos, mejor puede funcionar la administración, mejor puede funcionar la sociedad, mejor pueden funcionar los esfuerzos coordinados. ¿Hasta dónde van mis derechos? Hasta dónde empiezan los derechos de los otros. Eso es fundamental entenderlo, y para eso tenemos una herramienta para tratar de corregir cuando no están muy claros cuáles son mis derechos ni hasta dónde van. Una de esas herramientas, la principal, la básica, podríamos decir, la primera, la que tiene en el bolsillo el ciudadano de a pie, es el derecho de petición. Es el derecho de petición. Entonces es muy importante decirle a la comunidad que es un derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho fundamental, señor personero? Porque hay que informar a la comunidad que es un derecho fundamental, porque es un derecho que es inherente al ser humano. Los derechos fundamentales son inherentes al ser humano y nacen con el ser humano. Son situaciones jurídicas que no se le pueden vulnerar al ciudadano ni al ser humano, ¿cierto? Así como el ciudadano tiene unos derechos, también tiene que nosotros tenemos que trabajar por una promoción de unas obligaciones. Podemos decir que así como el derecho de petición es un derecho, yo también diría que es una obligación del ciudadano hacer efectivo ese derecho a través de la exigencia, de forma verbal, de manera escrita. El derecho de petición está consagrado también, y por eso es un derecho fundamental, porque está consagrado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos de América Latina, y por tal razón se constituye como un derecho fundamental. Es inherente al ser humano, no puede ser
vulnerado por ningún funcionario público ni por ningún agente del Estado. Y este derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Recordemos que del 11 al 42 vienen los derechos fundamentales y está en el artículo 23. Eso quiere decir que es lo que llamamos jurídicamente como un derecho de primera línea, ¿cierto? Y que debe ser respetado por cada uno de los que vivimos acá, y cada uno de nosotros debemos hacer todo lo posible porque este derecho, y es fundamental, que una de las principales funciones de la personería es velar porque ese derecho fundamental en ningún momento sea vulnerado. Una cosa muy importante que tiene que ver con ese carácter fundamental del derecho, y es cómo puede ser protegido. ¿Cómo puede ser protegido ese derecho de petición? Porque usted ya nos decía, la administración, ninguna autoridad administrativa puede vulnerar ese derecho, pero ¿qué pasa si se vulnera? Pues ahí sale a flote uno de esos rasgos de ser un derecho fundamental, y es que puede ser protegido a través de la acción de tutela. Así es, puede ser protegido a través de la acción de tutela, que es el mecanismo para la protección, valga la redundancia, de los derechos fundamentales. En este caso, a través de acción de tutela se puede exigir el cumplimiento, porque recordemos que el derecho de petición y la Corte Constitucional lo ha establecido en varias sentencias, y es que el derecho de petición, así como es un derecho del ciudadano, también es una obligación del funcionario público dar respuesta. Y la respuesta tiene que ser en términos claros, de fondo y de acuerdo a los términos que ofrece el legislador a través de la ley para dar la respuesta oportuna a este derecho. Bueno, muy bien. Enfoquémonos ahora, porque va a ser tema de un próximo encuentro, el tema de la acción de tutela. Entonces, enfoquémonos en el derecho de petición. ¿Cuál es el objeto del derecho de petición? Usted nos dice que podemos solicitar del Estado la información, por ejemplo. La información que necesitamos del Estado. ¿Cuál sería un supuesto como bien común y corriente para que la comunidad que está conectada con nosotros nos entienda? Sería decirle a las personas, alguien necesita, por ejemplo, saber si donde está puede construir, ya tiene la casa, puede construir un segundo piso. Puede ir a la administración y preguntar verbalmente al funcionario correspondiente, o también puede hacerlo por escrito. Eso es un derecho de petición, eso está dentro del marco del derecho de petición. ¿Qué otros ejemplos podríamos presentarle a las personas como ejemplo del derecho de petición? Teniendo ejemplos muy claros, eso es un derecho de petición que la autoridad competente para dar respuesta es la Secretaría de Planeación, que es solicitándole lo que llamamos las licencias de construcción. Estas licencias de construcción tienen unos términos que, de acuerdo a la misma ley, unos términos especiales de 15 días hábiles para dar respuesta. Recordemos que ese es el término general, 15 días hábiles, salvo norma en contrario que nos diga algo distinto. Otro ejemplo de derecho de petición, cuando queremos solicitar a través de este medio que se nos satisfaga una situación jurídica de interés particular o de interés general. Es decir, en mi casa o en mi barrio donde yo estoy viviendo, efectivamente hay una situación que está afectando a la comunidad en general. Le pongo un ejemplo: un vecino que está colocando música a alto volumen. Yo, mediante derecho de petición, puedo solicitarle a la autoridad de policía, en este caso, en nombre de todos los ciudadanos o en nombre propio, en nombre de todos mis vecinos, de que por favor a ese ciudadano le inicien el proceso verbal abreviado de la ley 1801/2016 para poder demostrar la interposición. La inspectora de policía, en este caso, tendría un término de 15 días para dar respuesta a ese derecho de petición, ya sea iniciando el proceso verbal que se requiere para eso, o en su defecto dando una respuesta de por qué no es competente para adelantar el proceso, ¿cierto? Siempre tiene que haber una respuesta frente a la petición formal que se adelanta. Una petición formal de información: necesito saber cuánto es mi estado de cuenta en Catastro. Lo hago por escrito, le pido a Catastro por escrito, o de manera verbal, y Hacienda, en este caso, me debe informar qué debo yo de impuestos. Necesito saber algo de un comparendo que tenga nombre mío, también le escribo a la Secretaría de Tránsito, o en este caso a la inspección, solicitándole esa información respecto a mi situación de tránsito. Bueno, algo muy importante que tiene que ver con la formulación de ese derecho de petición. Usted nos decía,
le escribo a la administración, le escribo al funcionario competente. Si yo no sé, tengo un problema, pero no sé cuál es el funcionario competente, ¿cómo hago? La situación, lo que aplica la generalidad, se le puede escribir. Recuerden que los derechos de petición pueden ser de tres maneras, Carlos, para que vayamos informándole a la comunidad. Esa clasificación. Los derechos de petición puede ser escrito, que es la generalidad, pueden ser verbales y la entidad a la que va direccionado debe darle certificación de que usted interpuso el derecho de petición, o pueden ser a través de cualquier medio electrónico de comunicación, es decir, yo puedo interponer un derecho de petición a través del correo electrónico oficial de la respectiva entidad, ¿cierto? Y también la entidad tiene que darme constancia de que recibió ese derecho de petición, ¿cierto? Y esa muchas veces, ¿qué se hace? Se recibe, se radica y se le envía el número de radicado al ciudadano que la interpuso. Efectivamente, como lo veníamos diciendo, ese derecho de petición también cuenta con unos términos muy claros, que son 15 días, es el término general. El término genérico. El término genérico, 10 días y 30 días, ¿cierto? ¿En qué caso en específico? La misma norma 1755 del 2015 establece cuáles son los términos. 15 días para el derecho de petición de manera genérica, 10 días para los derechos de petición donde se solicita información o documentación, documentos, y 30 días para los derechos de petición que versan sobre las funciones del funcionario, ¿cierto? También es bueno informar a la comunidad. El funcionario puede pedirle más tiempo, puede solicitar la prórroga de más tiempo para la respuesta de fondo. Porque cuando el funcionario, por ejemplo, no tiene claro la documentación o no la ha encontrado, es decir, son 10 días, yo puedo pedirle al ciudadano 10 días más para darle respuesta de fondo. ¿Por qué? Por el doble. Hasta por el doble del tiempo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué era la otra pregunta que me has dicho, Carlos, al respecto? Con relación, organicemos un poquito los términos. Íbamos en los derechos de petición que tienen, digamos, 3 modalidades según el término, ¿cierto? Sí. El genérico, que son 15 días, 10 días para documentación e información y 30 días para las consultas con relación a las materias que son competencia de cada una de esas autoridades. Vamos a un tema que es muy importante: ¿cómo hacer un derecho de petición? Si yo estoy en la casa, perdón que se me baja el tapabocas, estamos en vivo y en directo. Aprovecho para recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de la línea WhatsApp que va a aparecer ahí debajo de mí en pantalla. Tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros. Nancy nos está apoyando en esta ocasión detrás de cámara, recibiendo sus solicitudes, sus inquietudes, sus reflexiones con relación al tema que estamos tratando, y también a través de la transmisión del Facebook Live. Hacemos el programa en vivo y en directo con esa intención de que ustedes se comuniquen de manera libre, tranquila, espontánea con nosotros, con el tema que les traemos para tratar. Y no se puede perder de vista, o más bien reiteramos que el objetivo que tenemos con este programa es compartir herramientas para el ejercicio de la ciudadanía. En el caso de hoy estamos con el derecho de petición. Vamos a una cuestión que es como de coquito, pero es fundamental para que quienes están del otro lado del televisor, es decir, ustedes que están conectados con nosotros, que nos escuchan, tengan la posibilidad de encontrar esa herramienta, de contar con ella, de decir, la tengo acá para cuando la necesite y la puedo utilizar en cualquier momento. ¿Cómo se presenta un derecho de petición? Mecánicamente. Es decir, si lo va a hacer por escrito, ¿cómo hago para poner por escrito, para decir que lo que está en ese escrito es un derecho de petición? Lo que pasa es que ya lo habíamos dicho, por eso hemos empezado de las 3 formas de cómo se puede presentar el derecho de petición. Puede ser de manera verbal, puede ser de manera escrita, puede ser a través de un medio electrónico. Si lo va a hacer de manera escrita, no necesitamos enredarnos mucho. ¿Por qué no necesitamos enredarnos mucho? No necesitamos, abocar ninguna ley. Ni a ningún abogado para presentar. No necesitamos ningún abogado, o sea, no requerimos que un abogado nos ayude para dar respuesta. La petición puede ser formal y respetuosa, simplemente preguntando lo que necesitamos. Les pongo un ejemplo: sírvase a informarme cómo está mi estado de cuenta en temas de impuesto de industria y comercio. O cómo está mi estado en cuenta. O sea, directamente no requerimos hacer
no necesitamos tener ninguna concepciones previas en el escrito, es decir, no necesitamos meterle la norma, no necesitamos escribir qué tipo de norma hacemos referencia. El funcionario simplemente con la solicitud, es decir, simplemente con la solicitud de información que se hace, el funcionario está en la obligación de responder, ¿cierto? Porque es que entendemos en Colombia no todos los ciudadanos tienen la formación jurídica para darle esa aplicación jurídica a ese escrito que hacen ante la entidad competente. Entonces usted puede, como cualquier ciudadano, relatar ahí cuál es el problema que tiene y dirigirlo a la autoridad que considera competente, a la administración municipal, a EPAMA, al consorcio que tiene ahorita la cuestión del alumbrado público, a todas estas personas. A todas estas personas, a las personas particulares que ejercen funciones públicas. Pero recordemos, les pongo un ejemplo muy claro, la 1755 también habla de una procedencia de ese derecho de petición ante persona particular, ¿cierto? Ante particular. ¿En qué sentido? ¿En qué momentos o en qué circunstancias? En las circunstancias en que ese particular tenga un estado de superioridad referente al peticionario. Les pongo un ejemplo muy claro. Yo trabajo en una empresa X y yo soy el empleado de la empresa X. Yo necesito preguntarle a mi empleador dónde están mis cesantías, por ejemplo. Si el empleador dentro de los 15 días siguientes a la invocación de la petición o a la instauración de la petición no responde, también procede acción de tutela en contra de ese empleador por el incumplimiento en el derecho de petición o por no responder a esa petición tal y como lo establece la ley de fondo, de manera clara, expresa y precisa, ¿cierto? En esas circunstancias. Para los funcionarios, para no ir muy lejos, esto se puede considerar como una falta grave, el hecho de no contestar un derecho de petición dentro de los términos legales, aparte de otras implicaciones como lo son el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo que se derivan de ahí. Me freno un poquito. Sí. Vamos por partes y retomemos. No lleguemos hasta por allá, hasta las consecuencias de la respuesta o no de la administración, sino que sigamos con el tema de qué debe tener un derecho de petición. Entonces, primero hay que identificar el momento en que lo estoy haciendo, la fecha, ¿cierto? La fecha. Eso es fundamental. ¿Quién lo está dirigiendo? A la entidad, identificar a la entidad a la que se va a dirigir el derecho de petición. Si yo no conozco, lo puedo dirigir de manera genérica, es decir, por ejemplo, a la alcaldía municipal. Lo puede dirigir a la alcaldía y el funcionario que lo recibe, el encargado de archivo, o en este caso cualquier secretario de despacho, está en la obligación de darle el traslado por competencia al funcionario que él sí considere competente para dar la respuesta. Es decir, si yo instauro el derecho de petición ante un funcionario que no tiene la competencia para dar la respuesta, el funcionario debe dar traslado al competente para que dé la respuesta de fondo. Muy bien, es decir que si yo tengo un problema, por ejemplo, en mi cuadra con la luz, con la energía pública, no hay una lámpara que no está prendiendo, ¿cómo hago para decirle a la administración que necesito o para ponerle de presente ese problema y que se corrija? ¿Cómo haría un ciudadano entonces? ¿Cómo haría un ciudadano? Pues, como lo dice, vamos muy claros. Primero, identificar a la entidad que le queremos escribir. En este caso, se nos colocó una entidad y es la administración municipal. Por lo regular, todos sabemos cómo se llama el alcalde, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es colocamos el nombre del alcalde como representante legal de la entidad territorial, en este caso, municipio de Amagá. De ahí sigue, técnicamente podemos poner un tema de una referencia o un asunto, derecho de petición. Después de que lo identificamos, contamos estrictamente los hechos sucintos de lo que está sucediendo, un relato corto de los hechos. En mi casa se está presentando una situación con el alumbrado que está generando un tema inseguridad, ¿cierto? Y seguidamente sigue la petición formal, es decir, seguidamente le solicita al alcalde, después de contarle los hechos, le solicita al alcalde qué es lo que el inconformismo y qué es lo que la comunidad requiere. En este orden de ideas, una iluminaria para iluminar ese espacio de la cuadra que está en este momento oscuro, ¿cierto? Esos son más o menos los pasos y recuerden siempre los derechos de petición deben de ir firmados por el peticionario o los peticionarios. Una pregunta que me surge acá sentado, que es bueno para que la comunidad tenga claridad. Una persona que tenga 17, 16, 15 años, es decir, que no sea mayor de edad,
que se da cuenta de esta situación, ¿cómo hace para interponer un derecho de petición? ¿Lo puede interponer o no? Lo que pasa es que sí lo puede interponer, claro, es que el hecho de que usted sea niño, niña o adolescente y que no tenga más de 18 años no quiere decir que usted no tenga, que el Estado no tenga la forma de contestarle o no tenga derecho, porque es que los derechos fundamentales no distinguen de edad, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando somos niños, niñas o adolescentes, nosotros tenemos un representante legal que puede interponer ese derecho de petición en nombre de nosotros, ¿cierto? En este caso, yo menor de edad, el derecho de petición lo debe interponer mi madre, mayor de edad, en nombre y representación mía como adolescente o niño, niña, adolescente que soy. O en su defecto, recuerden que una de las funciones de la personería municipal es la actuación como Ministerio Público. Esa función de actuación como Ministerio Público permite que el personero municipal interponga el derecho de petición en nombre de cualquier ciudadano, sin distingo de ley, sin distingo de colores, sin distingo de razas. A todo el ciudadano que llegue a la personería solicitando ese servicio, el personero puede actuar en nombre del ciudadano interponiendo el derecho de petición, porque eso es una de las facultades que te da el ser parte del Ministerio Público. Y es uno de los rasgos de por qué hablamos del derecho de petición en términos de que es un derecho fundamental. Tiene una superprotección, tan es así que el personal municipal pues tiene dentro de sus competencias todo eso que les estamos tratando de explicar, de entregar esta información relevante para ustedes, para el ejercicio de sus derechos, para reclamar ante la administración y ponerle en conocimiento de ella cuáles son sus problemas y que la administración los solucione en la medida en que sea posible, dadas las competencias y las normativas vigentes. Es competencia de la personería municipal pues presentar ese derecho de petición por ustedes en la medida en que no lo puedan hacer o consideren que así es que la invitación es muy clara, Carlos. Si el ciudadano sigue teniendo problemas con la elaboración del derecho de petición, la personería municipal está en la obligación de elaborárselo, ya sea para que lo presente en nombre propio del ciudadano o para que lo presente en nombre del personero como tal. ¿Cierto? Yo puedo actuar en nombre del ciudadano con las facultades que me otorga ser parte del Ministerio Público. Muy bien, ese es un aspecto fundamental del derecho de petición, eso lo hace un derecho fundamental, un derecho que tiene una superprotección. Y es que es muy importante que la comunidad pueda y tenga un puente, un camino institucional para que la administración responda a sus quejas, a sus peticiones, a la necesidad de información, a la necesidad de que la administración se pronuncie sobre una problemática que tenga personalmente o en el sector donde vive. Esto es fundamental, entender que la ley, que la Constitución considera que eso es un aspecto fundamental de los derechos del ciudadano, que nos garantice eso el Estado, y busca hacerlo de la manera más sencilla y comprensible posible. Tan es así que si usted no sabe escribir, si usted no sabe firmar, pues tiene la personería, o inclusive se puede dirigir directamente a la entidad. Si usted identifica, pongamos un ejemplo, EPAMA, ¿cierto? Me están cobrando más de lo que venían cobrando, me cobraban 30.000 y este mes, el mes anterior 30.000 y este mes me llegaron 90.000 pesos de un mes para otro. ¿Qué puede hacer usted si es una persona muy adulta, si no tiene la oportunidad de escribir por usted mismo, si no sabe firmar? Puede dirigirse directamente a PAMA, a las oficinas de PAMA, y allí interponer un derecho de petición, decir, yo vengo a interponer un derecho de petición. Si le preguntan dónde está, usted dice, lo voy a interponer de manera verbal. Y ellos tienen que tomar, los funcionarios que estén ahí, la recepción, tienen que tomar ese derecho de petición, ponerlo por escrito y entregarle una copia a usted del recibido. Eso es fundamental. Siempre dentro del derecho de petición va a haber un radicado. Ese radicado, como lo decías, es fundamental para hacerle la trazabilidad. De ahí el término de los 15 días, o los 10 días, o los 30 días. O los 30 días, es verdad. Y con esto nos sirve para que las entidades de control le hagamos la trazabilidad a esos derechos de petición que las mismas entidades hacemos, en este caso las entidades de control, o que la comunidad hace. Con ese radicado es que la entidad a la que usted le dirige el derecho de petición le va a hacer también la trazabilidad a la respuesta, porque es que la trazabilidad sirve es para que el ciudadano, para que la entidad en este caso responda conforme a los términos, 10, 15 o 30 días, ¿cierto? Entonces esa es la invitación al ciudadano.
Muchas veces los ciudadanos que hacen y siempre envían los derechos de petición con copia a la personería. ¿Para qué? Para que la personería también se encargue de hacer control de esa trazabilidad de ese derecho fundamental o de ese derecho de petición que se está preguntando ahí a través de ese documento, a través de ese correo electrónico o de manera verbal que el ciudadano hizo. Exíjanle siempre, cuando ustedes van de manera verbal a interponer un derecho de petición, que el funcionario que en este momento está atendiendo está atendiendo al ciudadano, le dé una constancia del derecho de petición. Es decir, el funcionario le tocaría en este momento hacerle el derecho de petición al ciudadano, transcribirlo. Esa es la finalidad de la norma. Si yo ciudadano solamente lo puedo hacer de manera verbal y llego a la oficina, ese funcionario debe darme una constancia de la recepción de ese derecho de petición. Es decir, un ejemplo, el día tal se presentó fulanito de tal a la oficina, en este caso de PAMA, que es el ejemplo que tenemos de servicios públicos, con la intención de verificar su estado de cuenta o la intención de verificar por qué se dio el aumento en la tarifa de los servicios públicos. El funcionario debe emitir un documento donde deje constancia de eso con su respectivo radicado para hacer un control efectivo de la trazabilidad. Si después de 10 o 15 días o 30 días, dependiendo del tipo de derecho de petición, no han dado respuesta, se pueden acercar a la personería municipal también. Bueno, yo le tengo un casito acá bien llamativo y es, yo voy a la administración a hacer cualquier trámite y la autoridad que me recibe me dice, vea, aquí le falta, para que yo le pueda dar un certificado, expedir un certificado, le hace falta la cédula. Cuando la tenga, me la trae. O me puede decir, no le recibo su petición porque le falta la cédula. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, el funcionario está en la obligación de informarle al ciudadano qué documento le hace falta. Pero tiene que recibir la petición. Tiene que recibir la petición. Rechazar, no la puede decir, no, venga después, no, ¿por qué? No la puede rechazar, porque es que la misma 1755 lo establece. Está en la obligación de recibirla, pero también de informarle por escrito al ciudadano qué documentos le hacen falta o qué le hace falta a su petición para quedar completa, pero no se la pueden rechazar por eso. Bueno, fundamental decirle a la comunidad y que tengan presente esta situación, que cuando tengan situaciones que presentarle a la administración, un problema, la necesidad de la información, de un certificado, de una autorización, de una licencia, pues que no los pongan a dar vueltas, porque lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, y para eso está el personero, para hacerlo cumplir, entre otras cosas, es que si usted no tiene la información completa o que si está incompleta, en todo caso le tienen que recibir. Hay que recepcionarlo. Y el tema más importante... No lo pueden poner a dar vuelta por la administración, decirle, no, es que no es acá. No, tampoco, porque es que si yo llego con un derecho de petición que va dirigido, les pongo un ejemplo. Yo voy con un derecho de petición a la Secretaría de Planeación, porque mucha gente se puede confundir los temas de planeación, la autoridad competente entre planeación, por ejemplo, espacio público. Que es de gobierno, planeación. Que es de gobierno, uno no sabe exactamente. Entonces, por X o por Y razón, se lo dirigía el secretario de gobierno. O se lo dirigía a PAMA. El PAMA me va a decir, eso no es competencia mía, vaya, póngalo. El PAMA no puede hacer eso. En esa empresa de servicios públicos no pueden hacer eso. La empresa de servicios públicos está en la obligación de recepcionar el derecho de petición, emitir un radicado y hacer un traslado por competencia a la entidad que en este caso el PAMA considere competente para dar respuesta. Y además de informarle al ciudadano de que hizo ese traslado por competencia. Yo no me puedo quedar callado solamente haciendo el traslado y no informarle al ciudadano. Yo tengo que informarle al ciudadano que hice el traslado, para que el ciudadano ya no haga la trazabilidad en EPAMA, sino que vaya a hacer la trazabilidad en la entidad territorial o en su defecto en la secretaría competente o en su defecto al funcionario competente que le dio traslado. Recuerden que también es una falta ese tema de que el hecho de yo no informarle al ciudadano que di el traslado también se puede concebir como una no respuesta, es decir, como que yo no le di respuesta al derecho de petición. Si a mí como funcionario me pusieron el derecho de petición, me instauraron el derecho de petición y yo no le informé al ciudadano que le di traslado, pasa el tiempo y yo como funcionario soy el responsable por no haberle dado traslado al derecho de petición. Le están vulnerando el derecho de petición. Le lo están vulnerando. Muy importante toda esta información que les hemos dado, porque mire, el objetivo acá, más allá de presentarles que es un derecho fundamental, que está en la Constitución, en el artículo 23, que está la ley 1755-2015 que lo regula, que está el Código de Procedimiento Administrativo y Procesal Administrativo y Sustantivo, el CEPACA, que suelen llamar así,
Es muy importante, más allá de esa normatividad, que ustedes no tienen por qué saber como ciudadanos, sí saber que hay un derecho de petición, que es un derecho fundamental en el sentido de que está ultra protegido, que ustedes tienen todas las garantías para hacer solicitudes respetuosas, eso sí, y serias a la administración para que les resuelva la información, para que les otorgue una licencia y que la administración les entregue la información que ustedes necesitan. Tan es así, y voy a ir a esa consecuencia para que me hables un poco de ella, de la protección constitucional que tiene. ¿Qué pasa cuando no se responde un derecho de petición? Cuando la administración no lo hace dentro del término que tenía para responder ese derecho de petición. Carlos, eso tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias jurisdiccionales y tiene consecuencias disciplinarias. Hago referencia a consecuencias jurisdiccionales porque esto puede concluir, como lo hablamos al principio del programa, en otro mecanismo como lo es de protección, la acción de tutela, ¿cierto? Y puede llevar a consecuencias disciplinarias para el funcionario que, teniendo la obligación de responderlo, no lo hizo, porque eso es una omisión en términos disciplinarios, ¿cierto? La ley 734, que es el Código Único Disciplinario, establece que la no respuesta de una petición formal se considera una falta grave, con sus agravantes. Esas serían las consecuencias para el funcionario. Y en términos jurisdiccionales hago referencia a la acción de tutela, que la no respuesta puede conllevar a un incumplimiento, ¿cierto? Y puede determinar en un desacato, porque el juez de tutela puede ordenar la respuesta y si continúa el silencio por parte de la administración, efectivamente, pues esto puede terminarse inclusive en un arresto por no dar la respuesta correcta en términos del desacato si llegamos hasta por allá. Y también tenemos otra diferenciación, y es que son el silencio, los famosos silencios administrativos, que opera de acuerdo a lo que establece la norma. En este caso, se presenta un silencio administrativo positivo y un silencio administrativo negativo. Hay un caso muy concreto en términos de silencio administrativo positivo, y es que cuando yo le pido documentación a la administración municipal, son 10 días para que la administración me conteste. Si pasados los 10 días para que la administración me conteste, no me han dado respuesta, ahí opera el silencio administrativo positivo, y por ende la administración municipal o la norma establece que está en la obligación de entregarlo. En palabras más castizas, el silencio administrativo positivo, cuando opera, significa que la administración municipal o la entidad territorial o la entidad pública está en la obligación de conceder lo que el ciudadano pidió a través del derecho de petición, sin colocar objeción alguna. El silencio administrativo positivo... Volvamos al ejemplo de la luminaria. En el barrio mío hay 2 luminarias, pero como es tan grande, tan extenso, estoy viendo que en la esquina no ilumina tanto, eso está muy oscuro, y he visto que eso tiene problemas de accidentalidad. Ya se han chocado varias personas ahí, no se ve muy bien cuando pasan la calle porque está muy oscuro. Yo, que vivo en ese barrio, interpongo un derecho de petición a la administración y le digo: vea, porque le solicito que por favor pongan una luminaria más en esa cuadra. Hay 2, necesito que pongan una más en esa cuadra porque está muy oscuro. ¿Cuánto tiempo tiene la administración para contestar primero? ¿Qué pasa si no contesta? ¿Y qué otros mecanismos tengo como ciudadano interesado en que se ponga esa iluminaria? El término que la administración en este caso tiene para dar respuesta es un término de 15 días, porque recuerde que lo hablamos al principio, el término genérico son 15 días, a no ser de que la norma expresamente... ¿Y cómo cuento esos 15 días? Son 15 días hábiles. ¿Qué son días hábiles? Porque vamos explicando, para que lo hagamos poquito. Esos elementos. Los días hábiles son los días de atención, los días que tiene de atención o de funcionamiento la entidad a la que yo le interpongo el derecho de petición. Es decir, al municipio de Amagá, en este caso, o a la entidad administrativa territorial, le cuento 5 días por semana, de lunes a viernes, porque son los días en los que ellos trabajan. Entonces cojo un calendario sin contar los días sábados, domingos y festivos, cuento los días de más y a donde me den los 15 días hábiles, ¿cierto? Hay derechos de peticiones donde no se cuentan los días hábiles, porque la misma norma establece esos términos, días calendario, ¿cierto? Es decir, corridos. Contamos sábado, domingo y lunes festivo. Algo muy importante, yo he tenido la oportunidad de estar del lado de la administración y también como ciudadano, obviamente, y muchas veces uno escucha que es un certificado cualquiera, ¿cierto?, de la administración, por ejemplo, que está paz y salvo con el catastro municipal. Y uno va y le dicen: sí, en 15 días le contestamos.
¿Funciona así ese término o cómo funciona realmente? Como les decía ahorita, el término genérico son los 15 días, pero son 15 días hábiles. Claro, pero a lo que le estoy apuntando es que la administración tiene la carga de contestar no dentro de 15 días, sino dentro de esos 15 días y entre más pronto, mejor, ¿cierto? Sí, no es que lo voy a dejar para contestarle en el día 15, ¿cierto? Así es. Efectivamente no vamos a dejarlo para contestar en el día 15. Porque es que eso es una mala... Recordemos que las administraciones municipales tienen que ser efectivas, tienen que ser prácticas, tienen que economizar el tema del derecho. Y contestar el día 15 es no ser práctico, es no ser eficaz, es restar practicidad, eficiencia y eficacia. Entre más eficaces y más eficiente sea la administración, es mucho mejor servicio el que se presta. Lo ideal es que la administración contestara antes de los 15 días, por ejemplo, una certificación tan simple como la que usted está pidiendo. Lo ideal es que la administración contestara en menos de 15 días. Si tiene la información. Si tiene la información en la mano. O sea, que no es sino meterse en un sistema que ahora tenemos esas facilidades de que todo está sistematizado o en ese camino, en ese proceso de ser sistematizado. Y todo está mucho más fácil o a la mano, a un clic, ¿cierto? Buscar con la cédula y se tiene. Tenemos una pregunta. Bienvenida a esa pregunta de ese programa, por eso lo hacemos en vivo y en directo. Recuerden, este es el programa La Personería de la Gente. Importante hacer la invitación, Carlos. Nosotros acá queremos tratar los temas que la comunidad tenga y que se puedan tratar a través del programa. Hacernos consultas, hacernos preguntas sobre la realidad del municipio. En este caso nos hacen una pregunta donde nos dicen que el tránsito para Magací va a ser realidad, el descontrol es insoportable en las vías. ¿A quién se le reclama este tema? Voy a proceder a la respuesta. Importante, invito a la comunidad también a que lo haga. Muchos de ellos tienen mi WhatsApp, mi número personal. Y si me hacen la pregunta a través del WhatsApp y quieren que le demos respuesta aquí, es importante recordarle que en el programa tampoco soy el único abogado, usted es abogado, Carlos, y entre los dos podemos dar una respuesta a la comunidad. Usted me permite hacer una anotación muy importante con relación a la queja que acabamos de recibir, a la solicitud de información, que seguramente usted va a orientar muy bien. Vea, es fundamental que como comunidad utilicemos las redes sociales. Desde acá estamos a favor de la utilización de las redes sociales para poner en evidencia esas preocupaciones que nos convocan a todos, ¿cierto? Bien entendida la política no es esa cuestión electoral, ¿cierto? La del voto, la mayoría, cada 4 años o cada 5 años, según si es las municipales o las nacionales. Bien entendida la política es la preocupación por el bien común, ¿cierto? Lo que nos convoca por el bien común. Y uno ve en las redes sociales esa preocupación de la gente, pero a veces lo ve que ese ejercicio se desborda un poquito y se vuelve más emocional y la gente se enoja y termina tratando mal al otro, el que piensa diferente. Pero uno entiende que hay una preocupación inicial que es legítima, que es válida, la preocupación por qué está pasando con el tránsito, qué está pasando con el agua, qué está pasando con el alumbrado público, qué está pasando con aquella calle, qué está pasando con los profesores, qué está pasando con los estudiantes, qué está pasando con el comercio. Todas esas cosas que nos convocan a todos son muy importantes. Que se manifiesten allí en las redes sociales es importante también, pero recuerden, hay que ir más allá de solo quejarse en las redes sociales. Una forma de ir más allá y de buscar una solución, ser parte no solamente de señalar que hay un problema, sino de que cómo se va a solucionar, es decirle a quién le corresponde solucionarlo, ¿cierto? Hacer la petición de vida. Esto es interponer un derecho de petición. Sí. Es ir más allá de las redes sociales, ir un pasito más allá y reclamar como hay que reclamar. Para eso está puesta la herramienta, el derecho de petición. Y toda esta información que estamos dando acá, que se la estamos dando acá, pues seguramente va a quedar en la constancia, subida ahí en la página, pero también recuerden, la personería está permanentemente para atenderlas y para recordarles esta información si es que no la obtuvieron. La administración no se puede negar a contestarles una petición, la administración no puede embolatarlas y decirles es que no soy yo, vaya a otra oficina que allá sí le contestan, no. Tiene que recepcionarla ahí, recibirla y tratar de entonces pasarla a quien sí corresponde e informarle a usted que pasó esta información, que tiene un término determinado y que si no le contesta tiene herramientas para que sí le conteste, como la acción de tutela. Pero antes de ir al tema de la acción de tutela, yo quiero que volvamos al tema de la interacción que estamos teniendo con ustedes. Hay una pregunta, recorremos la pregunta y tratemos de darle una respuesta. Así es.
Verbigracia, Carlos, tenemos acá, esto es un ejemplo de una petición formal, aquí están utilizando de una petición formal, aquí están utilizando los medios de comunicación, en este caso a través de un correo electrónico, en este caso a través de un mensaje de WhatsApp, ¿cierto? Vamos a responderlo en vivo. Primero, la pregunta es, yo creo que esto es una pregunta 3 en 1. Buenas tardes, el tránsito para Amagá sí va a ser realidad, el descontrol es impresionable en las vías, ¿a quién se le reclama ese tema? Son 2 preguntas. El tránsito, pues, va a ser muy rápido en la pregunta porque usted sabe que el tiempo en televisión es muy corto. El tránsito en Amagá, de acuerdo a la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, establece que la primera autoridad de tránsito es el alcalde municipal. Es decir, le compete al alcalde municipal la regulación vial y la implementación de medidas tendientes a la mejoría de esta condición en el municipio. Si es una realidad o no es una realidad, esto es una situación que le compete al señor alcalde tomar la medida necesaria y establecer a través de convenios interadministrativos, porque es importante recordarle a la comunidad que Amagá no es un organismo de tránsito o como coloquialmente se dice, no es una secretaría. En Amagá opera una inspección de policía y son 2 situaciones distintas que de pronto en otro programa tranquilamente podemos tocar el tema y que efectivamente el tránsito en este municipio, para que sea una realidad, es decir, un tránsito que interponga, que sancione, un tránsito que regule, un tránsito que corrija las situaciones y un tránsito que eduque, porque es que también recuerdan las obligaciones de la es la pedagogía, efectivamente. Entonces, para que esto sea una realidad, tiene que ser, en este momento, en la realidad jurídica del municipio, tiene que ser a través de un convenio interadministrativo de asociación, es decir, un acuerdo que el municipio hace con otro municipio que sí tenga un organismo de tránsito, ¿cierto? Y con otra entidad o con la gobernación de Antioquia, que es cuando vemos el policía de tránsito. Lo más importante de todo, ¿a quién le compete? Ya lo dije, al alcalde municipal. Entonces, ¿a quién debe dirigirle el derecho de petición a esa persona? Al alcalde municipal. ¿Y cuántos días tiene para responder el alcalde municipal? 15 días tiene el alcalde para responder esa petición formal. Bueno, ahí está entonces y debe responder de fondo. Eso quiere decir que no... Ahí tenemos otra pregunta. Ahí tenemos otra pregunta en pantalla, muy importante. Liliana Sánchez dice, muy buenas tardes, aquí en Cristo Rey hicimos una carta para un resalto o señalización por el peligro al cruzar la calle y nos dijeron que no era competencia del municipio sino de la gobernación de Antioquia y que además eso tenía un estudio previo. ¿A quién dirigimos el derecho de petición en este caso? Gracias. Buena pregunta. El tema de Cristo Rey, primero ubiquémonos. Cristo Rey es la vía que queda yendo para Minas, ¿cierto? Para el cementerio, para la curva del cementerio. La curva del cementerio. Pues yendo en la salida. Aclaremos, porque es que las competencias en términos de vía se dan de acuerdo a la categoría de la vía, ¿cierto? Las vías también tienen categorías de orden nacional, departamental y municipal. Esa vía a la que haya esa referencia es una vía de carácter departamental, porque conduce del municipio de Amagá al municipio de Angelópolis. Tiene esa categorización. Inclusive por eso la intervención que se va a hacer en la vía es con recursos de la gobernación de Antioquia, porque la gobernación es quien debe intervenir. Por eso ahí hay recursos de la gobernación, recursos del municipio, de los 2 municipios, porque es una vía que es de carácter departamental. Por lo tanto, es la gobernación, ese derecho de petición, hay que dirigirse a la infraestructura de la gobernación de Antioquia, para que la gobernación evalúe la posibilidad de instaurar ese... Pero paremos un momentico ahí. Habíamos dicho que si el municipio lo recibe y ve que no es el competente, es él el quien debe redirigirlo el derecho de petición. A la persona, al ciudadano, que vaya y lo interponga a la gobernación de Antioquia. Estoy totalmente de acuerdo, sino que la pregunta era en temas de competencia. Si no tiene la posibilidad de ir a la gobernación de Antioquia, interpóngalo a la Secretaría de Planeación del municipio de Amagá o a la inspección al secretario de Gobierno. Y este está en la obligación de darle el traslado por competencia
al competente en la gobernación de Antioquia. E informarle a la ciudadana que fue trasladado. E informarle a la ciudadana que fue trasladado a la gobernación. Y la gobernación tendrá a su vez 15 días para dar una respuesta. 15 días conforme a la ley para dar una respuesta. Si tiene algún inconveniente, tenemos otra pregunta. Pero yo creo que es muy importante decirle a la persona que si no está conforme con esa respuesta, también tiene el tema de la acción de tutela. Es correcto. Para decir, vea, es que a mí me parece que no está bien lo que me contestaron, entonces puedo ir donde un juez, el juez municipal de acá, cualquiera de ellos, y decirle, yo vengo a interponer una acción de tutela para que proteja mi derecho. Y ya es el juez el que se encarga de analizar y decirle al funcionario, sí señor, póngale un resalto allá, o no señor, no es usted el competente, le solicito a la gobernación que ponga un resalto allá. Y lo que decía el señor personero, un desacato. Si la administración no lo hace, sea la administración municipal o la gobernación, entonces va a incurrir en desacato, va a tener una sanción hasta que no cumpla con la orden del juez. Es correcto. Ahí tenemos otra pregunta. Me encanta el dinamismo de la comunidad. La comunidad tiene derecho... Para eso es este programa, es correcto. Para eso lo hacemos en vivo. Para eso lo vamos a seguir haciendo porque ese tipo de situaciones las podemos resolver a través de este programa. Mi pregunta es, tengo un problema de aguas negras en balcones parte alta Camilo C. Información que ya hice llegar a las respectivas personas que les compete, pero no he recibido respuesta a pesar que claro, el daño que tengo no es solo estructural sino de salud. Gracias por la ayuda. Para responderle a la ciudadana, ese es otro aspecto del derecho de petición, como les decíamos al principio, ese tipo de derechos de peticiones tienen un término de 15 días para dar respuesta. Pero es muy importante decirle a la comunidad, a ustedes que nos interpusieron, pues digamos, que están pidiendo esa información, les decimos, es importante que tengan el radicado, el recibido del derecho de petición, inclusive si lo hacen de manera verbal. Si lo hacen de manera verbal, es muy importante que le digan a quien les está recibiendo esa petición que les den una constancia por escrito del día en que hicieron la petición, porque desde ahí se cuenta. Desde ahí se hace la trazabilidad. ¿Qué es la invitación que le hago a la ciudadana? Y se la hago desde acá porque también la espero en mi oficina el día lunes para que me muestre el derecho de petición, Carlos, porque también de esto va a servir este programa. Si no lo podemos resolver acá, lo resolvemos desde la oficina de la personería. Así es. Entonces, es importante decirle a la ciudadana que la espero el lunes en mi oficina para revisar, para hacerle la trazabilidad al respectivo derecho de petición y verificar si los términos, que en este caso son 15 días, ya se vencieron o no. Si están dentro del término, pues simplemente lo que se hace yo como personero es salvaguardando e informar a la alcaldía municipal que estoy pendiente haciéndole la trazabilidad. Y si ya los términos se vencieron, pues entonces en mi calidad de personero, pues yo le hago la tutela a la ciudadana para que nos respondan rápido y el respectivo requerimiento, y si hay lugar a proceso disciplinario por esa no respuesta a tiempo, pues también lo hacemos. Ahora, cuando implica una obligación de hacer para la administración, en este caso un tema de aguas negras, ¿cierto? Era de aguas negras, sí. No significa que dentro de 15 días lo tenga que resolver la administración, significa que tiene que darle una respuesta y la administración tiene la obligación, quien sea el encargado, el competente de resolver el problema, de decirle en cuánto tiempo lo va a resolver. Ese tiempo tiene que ser razonable, tiene que explicar por qué se va a demorar el tiempo que se va a demorar. Es decir, la administración podrá decir, pero es que tengo otro problema antes, tengo que resolverlo, eso me lleva 10 días, entonces voy dentro de 20 días a resolver el problema. Eso es muy importante. O mientras tanto voy a hacer esto para tratar de aminorar el problema, pero tiene que decirle de manera afirmativa al ciudadano que hizo la solicitud de que se arreglara eso, darle la información clara, precisa y de fondo. Es correcto, debe por lo menos comprometerse el funcionario público y decirle, si requiere una visita técnica, pues por lo menos le informa a la ciudadana para darle respuesta al derecho de petición. El día 30 voy a dirigirme a su vivienda para darle respuesta o para hacer una visita técnica para verificar la situación que en este momento se está complejando y desde ahí tomar determinaciones. Porque ese derecho de petición pueden ocurrir muchas cosas, y es que puede convertirse en un tema de competencia de la inspectora de policía por comportamiento contrario a la integridad urbanística, si es el vecino y la salubridad, entonces es competencia de la inspectora, o en un tema que sea competencia de planeación. O de PAMA. Usted muy bien lo ha dicho. Que concurra la competencia. Por eso la importancia de que esos derechos de petición los recibicemos. Pero le digo, la espero el lunes en mi oficina, ¿cierto? Con el respectivo derecho de petición para hacerle la trazabilidad. Nos sentimos muy complacidos de que ustedes estén interactuando con nosotros en vivo y en directo, porque para eso estamos haciendo ese programa. Y recuerden, la personería de la gente. Claro, aquí les habla Carlos Andrés Valencia en representación del canal comunitario, y les habla el señor personal municipal, Alex Joan Serna Avendaño.
y estamos prestos para ayudarles desde acá, pero no se les olvide que no es que cada 15 días se les va a atender y ya no. La personería tiene este espacio precisamente para decirles, para mostrarles un poco de lo que puede ayudar y acompañarlos a ustedes en el ejercicio de sus derechos. Este es un abrebocas de lo que a diario, en el horario que tiene la personería, puede ayudar y acompañarlos para que ustedes puedan hacer valer sus derechos ante la administración o ante los particulares, como en los casos que nos mencionaba Les Joan. Así es, Carlos Andrés, esta es la importancia de este tipo de programas. Efectivamente, pues bajo la dirección suya, el programa viene, esa es la intención que teníamos desde el momento en que lo visualizamos. Queríamos que se convirtiera en un lugar donde la comunidad pudiera hacernos preguntas como esas que nos hicieron hoy. Y esto va a tener lugar cada 15 días, vamos a tratar de hacerlo desde acá o desde cualquier vereda del municipio, efectivamente con la intención de, primero que todo, educar. Yo creo que la funcionalidad de nosotros acá, usted que es educador, Carlos, también es pedagógica, enseñar a la comunidad cómo hacer velar sus derechos y cómo controlar lo que nos duele, que es el tema público. Gracias a la comunidad por efectivamente siempre estar atenta, gracias porque el programa, este sueño que iniciamos y que lo que queremos es formar ciudadanos, esa es la intención de la personería de la gente. ¿Por qué personería de la gente? Porque es la personería de ustedes, no es la personería del personero, sino la personería de la comunidad. Por eso la invitación a que sigamos conectados, síganos colocando tareitas que las vamos a resolver aquí, y si no las resolvemos, pues yo creo que Carlos Andrés también me ayuda con su formación académica, y recordemos, Carlos también es docente, por eso la importancia, Carlos, y le insisto, gracias por hacer parte de este programa y de este proyecto. Yo creo que lo más importante es que todos somos ciudadanos y salimos. Yo no me quiero ir de ese programa sin mostrarles que salimos a hacer el ejercicio, Nancy y otros compañeros, Mauricio, Juan Gabriel y Jordi, que están tras las cámaras y que nos acompañan en este ejercicio que hacemos de llegar hasta sus hogares a través del internet o a través de la televisión. Pues salimos a preguntarles a ustedes si conocían lo que era un derecho de petición. Yo los invito a que veamos algunas de estas intervenciones de paisanos suyos, de que recuerden, todos somos ciudadanos del municipio de Amagá y a todos nos debe interesar que como ciudadanos ejerzamos nuestros derechos con responsabilidad. Creo que un derecho de petición es cuando uno le solicita que se le cumplan las leyes a favor de uno. Eso es un derecho de petición, ¿cierto? No, yo nunca he solicitado un derecho de petición, pero sí he aconsejado que utilicen ese derecho de petición, más que todo en la personería, donde le pueden ayudar a las personas. Yo entiendo por derecho de petición que uno cuando hace un derecho de petición es reclamando los derechos que uno tiene por salud, por alguna demanda penal o algo así. Me imagino yo, pues creo yo que eso es un derecho de petición, reclamar los derechos que una persona puede tener y que muchas veces tiene que uno llegar al punto de hacer un derecho de petición para que lo puedan entender a uno y le puedan otorgar lo que uno está reclamando. Bueno, yo tengo entendido que un derecho de petición es cuando uno está haciendo una vuelta y necesita pedir algo, hacer una petición de algo que le fue negado a uno o algo que uno necesita. Entonces uno ya hace el derecho de petición y lo envía al sitio donde uno necesita que le respondan lo que uno quiere. Bueno, para mí eso es un derecho de petición. Hay muchas otras formas y muchas cosas diferentes, pero que uno no tiene conocimiento de eso. Bueno, la verdad yo he escuchado mucho el término derecho de petición, pero como tal no sé en qué se aplica, en qué momento se puede hacer o cómo lo podemos, digamos, ejercer en un momento de nuestra vida. Yo he escuchado derecho de petición mucho en salud, pero en realidad no tengo mucho conocimiento sobre lo que esto es. ¿Qué les parece las definiciones de sus paisanos, de los ciudadanos de Amagá? Yo creo que en buena medida hemos tratado el día de hoy de dar respuesta y de dar más luces, de dar un poquito más de conocimiento a las personas para que entiendan lo que es un derecho de petición, pero más importante aún para que entiendan la importancia fundamental del derecho de petición en el ejercicio de los derechos ciudadanos. La última persona, la última ciudadana decía, yo conozco los derechos de petición sobre todo en materia de salud, y eso es cierto, cuando usted pide una cita y no se la dan para dentro de 3 meses, y usted con una persona bien enferma y usted dice no sé qué hacer. Tan es importante el derecho de petición en este caso, pues que se puede inclusive saltar
ese mecanismo que es un mecanismo administrativo en relación del ciudadano directamente con la administración y pasar a un mecanismo judicial que es del juez en representación del ciudadano frente a la administración. Pero más adelante vamos a tocar el tema de tutela. Les recuerdo, los temas que tratamos acá desde la personería de la gente, este programa en televisión comunitaria, con el convenio de la Personería Municipal de Amagá, con la anuencia y con la coordinación y la producción y preproducción del canal comunitario Amagá TV, pues lo hacemos con esa finalidad de que llegue a ustedes ese conocimiento fundamental, ese entendimiento de los derechos. Hace parte el ejercicio ciudadano de ser responsable, de saber qué derechos tenemos y cómo los podemos hacer cumplir. Para eso estamos. Y les decía, este espacio acá, en vivo y en directo, cada 15 días, es un abrebocas para que el personero tenga la oportunidad en semana también de atenderlos allá en el horario de oficina y seguirlos acompañando en el ejercicio de sus derechos. Alex Joan, señor personero municipal, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Nos sentimos muy satisfechos del acompañamiento que hemos tenido por parte de la ciudadanía de nuestro municipio. Yo quiero que usted se despida y que invite a la comunidad para que estén atentos en semana, pues lo visiten y para que estén atentos del próximo programa de la personería de la gente acá en el canal comunitario. Yo quiero, Carlos, porque no quiero dejar a nadie por fuera, aquí hay una pregunta, la voy a hacer rápida y le voy a dar cita para el lunes. Es sobre un tema del plan maestro de Acueducto del Alcantarillado. Ya dice que dirigió derecho de petición a planeación e inspección y que no le han dado respuesta. La espero en mi oficina el lunes para que verifiquemos efectivamente hacerle la trazabilidad del derecho de petición que le hemos hablado ahorita más atrás. Revisar los términos y si en este momento se nos da con los términos la posible acción de tutela. Primero que todo, gracias por acompañarnos en este programa. Nosotros tenemos una intención pedagógica, la intención de formar ciudadanos para que Amagá crezca como municipio. Yo creo que la formación es fundamental. Gracias al canal comunitario por este apoyo tan importante para la personalidad de la gente. Gracias a usted, Carlos Andrés, por acompañarnos. Gracias a Nancy Muriel, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la comunidad que hasta ahora nos ve a través del canal comunitario, ¿cierto? Y nos sigue a través de Facebook y las redes sociales para que este proyecto sea una realidad y se convierta en la realidad que queremos, en una realidad de interacción entre la comunidad, la personería y el conocimiento de lo público para cada uno de ellos. Ciudadanos despiertos, ciudadanos conscientes de sus derechos, ciudadanos capaces de ejercer esos derechos, son ciudadanos que ayudan a que la administración lo haga mejor, a que corrija lo que haya que corregir, a que mejore lo que haya que mejorar, a que se haga lo que aún no ha hecho y a que corrija lo que haya que corregir, valga la redundancia. Es muy importante porque la administración debe gobernar para todos, debe velar por el bien común, por el bienestar general en la medida de lo posible y en la medida en que alcancen los recursos. Los ciudadanos tenemos mucho cómo ayudar a eso, desde el ejercicio responsable de nuestros derechos, como lo venimos planteando el día de hoy a través del derecho de petición. Sigan con nosotros en el canal comunitario Amagá TV, el canal donde nos vemos todos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dave, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Hey, págame! ¿Pueden formar una fila?